Ahí está, retomamos. ¿Qué tiene que ver en esas diferentes escalas el tema del poder, cómo se construye, qué características tiene, qué variables incluye, qué sujetos intervienen, qué normativa regula el funcionamiento del poder en las instituciones educativas? Es como una mirada, de ninguna manera es normativista, normativista en el sentido de la norma, sino que es una mirada muchísimo más política de lo que es el acto pedagógico del antropólogo, digamos, o el acto antropológico del pedagogo. ¿Me entienden? ¿Cuál es la cuestión ideológica y política que hay detrás de esa práctica pedagógica o de la práctica del antropólogo en la educación? Es como una Sí, cuestión más compleja, digamos, es más en el nivel de las ideas, pero es un elemento súper importante a tener en cuenta en el fenómeno. Sí, Juli. que sería, bueno, también básicamente relacionado con la materia que estamos viendo de fundamentos pedagógicos y políticos, o sea, Eh, me remite más a eso, como ver más esas ideas, esos planteos que hacían con respecto a la educación, como cómo influye la esfera política y social en relación a la materia educativa, eso. Definitivamente tiene que ver con eso. Y eso lo pueden estudiar los pedagogos, pero también en realidad lo deberían estudiar los antropólogos, los historiadores también, la gente que haga historia de la educación, por supuesto, puede aportar. eh, y tiene que ver con eso, con el acto educativo como un acto político, ¿no? Y, y cómo se juega lo político en el acto educativo, cómo lo miro, cómo se posicionan los diferentes actores y sujetos, desde dónde, desde qué ideas, desde qué prácticas, qué lugar tienen en esas prácticas los mitos, las creencias, las tradiciones, qué dice la normativa sobre esas prácticas, qué cosas son emergentes de conflicto, qué cosas son o de tensión, qué aspectos están como consensuados tácitamente, pero no están regulados en ningún lado, lo que a veces se habla del currículum oculto en cuanto a lo que es la práctica áulica. Bueno, ¿qué pasa a nivel sistémico con esas cosas? ¿Cuántas cosas no se dicen, no figuran en ninguna ley, en ninguna ordenanza, en ninguna resolución del Consejo Federal de Educación y sin embargo pasan en las escuelas, pasan en las universidades, pasa dentro de las aulas? Toda esa observación y esa dimensión es una dimensión antropológica de la educación que es necesario mirarla. Si ustedes me dicen, profe, pero de esto, si no vamos a la práctica, a la posta real, esto no pasa en las aulas, nadie está haciendo esto en las aulas, y no. Acá, en nuestra escuela, en Mendoza, no sé en Buenos Aires, pero en Mendoza, nadie está haciendo esto. Y es lo que hay que hacer, digamos, si me preguntan a mí. Pero es lo que hay que hacer y ustedes me dirán por qué y para qué habría que tener estas miradas dentro de las instituciones. Primero me parece que en el nivel de ignorancia que tenemos nosotros del sistema educativo, nosotros digo, nosotros los docentes, nosotros como parte de, ustedes les toca como estudiantes ahora, como parte del sistema educativo, en el nivel de ignorancia que tenemos sobre cómo funciona el sistema, o cuáles son los vicios del sistema o cuáles son las fortalezas que tiene el sistema, me parece que urge que los antropólogos anden en las escuelas de la mano de los pedagogos, o como queramos llamarlo, porque también pueden ser psicólogos sociales, pueden ser psicopedagogos, pueden ser fonoaudiólogos, qué sé yo, todo ese área que tiene que ver con los gabinetes psicopedagógicos, digamos, em, necesitan la mirada y la escala de análisis que tienen los antropólogos, sí o sí. Y yo creo que eso nos daría como un background de información vital para poder impactar en las prácticas educativas de verdad, no en la secuencia didáctica, no en el diseño de una carrera o un diseño curricular en un colegio secundario, no, de verdad en lo que hay que impactar, que es en la relación del docente con el estudiante. Ahí es donde se produce la transformación.
Acá se está produciendo la transformación. Cuando nos escuchamos, cuando nos miramos, cuando ustedes pueden preguntar, cuando acá se produce la transformación. No lo que está haciendo ahora nuestro rector o nuestro coordinador, que son parte del sistema, pero el instante transformador en lo pedagógico para ustedes y que tiene que ver con mi práctica es el áulico. ¿Me entienden? Entonces me dirán, bueno, pero eso está vinculado al diseño de políticas públicas, donde la educación sea sostenida como una política de Estado. Por supuesto, si estamos diciendo que estamos mirándolo en escalas, no nos estamos yendo de escalas. El tema es que los antropólogos te pueden dar la mirada de la escala sistémica, pero también te pueden dar esta escala del estudio como fenómeno. El fenómeno áulico como un fenómeno antropológico y mirártelo con la lupa con la que lo miran los antropólogos, con la riqueza descriptiva con la que miran y los antropólogos describen los procesos que observan. ¿Queda claro lo que les quiero decir? Obviamente que se va complejizando. Bueno, no estoy diciendo ninguna novedad, el fenómeno educativo es un fenómeno complejo, pero lo que quiero que noten es qué puede hacer el antropólogo con lo educativo en esa escala, que tiene que ver con la política y con el poder y con lo ideológico y con la construcción de narrativas que se identifiquen más o menos con un camino o con otro. En parte de la bibliografía que tienen para leer se van a encontrar con ejemplos un poco radicales, qué sé yo, como por ejemplo, qué sé yo, cómo se rediseñaron los currículum de la escuela primaria durante la Alemania nazi, por ejemplo, o durante la posguerra norteamericana, toda la década del 40 y el 50, cuando los negros están luchando por los derechos civiles y políticos, y como Estados Unidos entero, pero sobre todo en algunos estados y sobre todo en los estados del sur, que era donde la población negra es mayoritaria, empiezan a tener que revisar sistémicamente lo que están enseñando en la escuela, porque si la población negra que hasta ese momento estaba discriminada y no iban a las mismas escuelas y ni siquiera a los mismos hospitales, empieza a incorporarse, hay que redefinir el proceso que se va a dar en las escuelas, en las universidades, en las aulas. ¿Quién va a ser profesor o maestro? ¿Van a ser negros? ¿Van a ser blancos? ¿Quién posee el conocimiento para poder distribuirlo? ¿Entienden la dimensión antropológica en esa escala? Ahí se ve claro, en el ejemplo americano se ve clarísimo y bueno, en el ejemplo de la Alemania nazi también, porque bueno, imagínense que era construir una narrativa que justificara la superioridad de la raza aria. Y la narrativa la hacen de la mano de los antropólogos, de la mano de los arqueólogos, de la mano de los historiadores, de la mano de los filósofos, de los psicólogos. El fenómeno americano se los nombró a propósito porque los dejo ahí en la puerta del otro gran tema que me interesa que podamos ver porque se da en nuestras aulas, que es el tema de racismo, discriminación, segregación, ¿no? Y poder identificar qué significa cada uno de esos conceptos, porque son diferentes, y, y bueno, un poco poder entender cómo podemos hacer el abordaje o cómo la antropología te da algunas herramientas a vos como docente, como pedagogo, eh, de abordar ese fenómeno que lo vas a tener presente en el aula. ¿Está? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Les gustó? ¿Preguntas? Bueno, Profesora, sí, ahí donde usted dijo el tema en la parte americana, sí, por ejemplo, lo que está mirando en Nueva Orleans, claro, que ahí la mayoría son negros, claro. y cuando pasó el huracán Katrina, creo que el mismo estado fue el que le dio la espalda, que no le ayudó, pero está ahí nomás. Sí. Lo hacen con los puertorriqueños hasta el día de hoy. Se los llevan puestos los huracanes, los terremotos, todos los puertorriqueños y Puerto Rico es una estrellita más de la bandera.
Y el gobernador, está el gobernador de Puerto Rico, que lo designa... Uy, me dice que tengo baja batería. El gobernador de Puerto Rico, que está electo por la gente, pero bueno, bancado por alguno de los dos partidos tradicionales de los Estados Unidos. Está involucrado en casos graves de corrupción, de menores, de prostitución, de narcotráfico, y Estados Unidos no interviene, porque el portorro, para ellos, dicho de esa manera y con esa palabra, es latino. No tiene nada que ver con ellos. Lo echaron. ¿Cómo? El que estaba antes lo echaron, el gobernador de Puerto Rico. Claro, lo echaron. Calle 13, Residente, bueno, ellos colaboraron, Ricky Martin, todos ellos colaboraron mucho en el proceso de poder sacar a ese tipo, si era una cosa que no hay ojo para verla, digamos. Bueno, nosotros hemos tenido cada payaso también y ni nos hemos movido, pero bueno. Puerto Rico también es un ejemplo de cómo funciona la discriminación allí fuerte. Podríamos estudiar el apartheid. Y yo creo que hay un artículo que yo tengo que me lo dieron unas colegas, unas antropólogas suajili, creo que yo les conté, que los conocí en Dallas. Fui a dar una conferencia que me invitaron, qué sé yo, y éramos 20 de diferentes lugares del mundo, y estas dos antropólogas eran suajili, o sea, eran de Sudáfrica, pero pertenecían a la etnia, pero habían estudiado en la universidad en Johannesburgo. Copadas, porque es increíble cómo, habiendo estudiado en una universidad inglesa, pero siendo sojilis, cómo miran el fenómeno del apartheid. ¿Ustedes saben lo que fue el fenómeno del apartheid en Sudáfrica? ¿Lo han escuchado? ¿Les suena? Claro que fue el proceso de segregación racial llevado por el Partido Nacional Sudafricano en 1948 hasta 1991, que es cuando comienza el proceso del fin de la segregación en Sudáfrica con la liberación de Nelson Mandela. Y del ANC. Exactamente. Precioso. Definición de texto científico. Ese fue el fenómeno. Y ellas, como suajili, ¿cómo miran el fenómeno del apartheid? En realidad, ¿cómo miran el fenómeno completo? Miran el fenómeno desde su condición de, no como antropólogas, sino como suajilis, y lo dicen en su trabajo y en su investigación, como antropólogas, como tienen que correrse de su condición suajili o el esfuerzo metodológico que supone correrse de su condición suajili para mirar el fenómeno del apartheid, y bueno, un montón de testigos orales que tienen sobre la problemática inglesa, o sea, un montón de testigos orales ingleses que tienen para poder estudiar la problemática suajili. Bueno, también podríamos tomar ese ejemplo para cuando veamos el tema de la discriminación. Bueno, esto sería el otro gran tema. Lo que quiero que acordemos, bueno, si quieren corto acá y lo acordamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta más para que quede grabada en la clase? ¿No? Perfecto, entonces corto acá. Adiós.